Buenas tardes, mi nombre es María José Chaparro Ducón, egresada del programa de enfermería de la Universidad de Los Llanos. El día de hoy voy a socializar la investigación sobre familias de los estudiantes de enfermería durante la pandemia por COVID-19, una mirada desde la cohesión y adaptación. Esta investigación estuvo bajo la dirección de la docente Milce Salamanca Ramos y como codirectora la docente Zulma Joana Velasco Páez. Nosotras hacemos parte del grupo de investigación GESI de la Facultad de Enfermería del área de Ciencias de la Salud de la Universidad de Los Llanos. La pandemia por COVID-19 declarada por la OMS trajo consigo una serie de problemáticas y una serie de retos tanto para nivel sanitario, político, económico, social, problemáticas que estaban previas a este y que se agudizaron durante la pandemia y retos que recayeron principalmente en la organización familiar. Es ante estas situaciones que la familia pues se ve obligada a generar una serie de estrategias y retos. La investigación nos evidencia que entre las situaciones que pasaron las familias fue el aumento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento. Una investigación realizada por Mondragón en el País Vasco nos informa que los niños presentaron síntomas como miedo, tristeza, aburrimiento, y es ante esta serie de situaciones que la familia se ve obligada a generar una serie de estrategias para poder suplir las necesidades de cada miembro de la familia. Es por esto que la investigación busca conocer cómo fue esa dinámica en términos de cohesión y adaptación. Esta investigación fue un estudio descriptivo cualitativo apropiando estrategias de la teoría fundamentada. Nos basamos en teorías de enfermería como la promoción de la salud de Nola Pender y también la teoría de adaptación, los procesos de adaptación de Calista Roy. El objetivo principal de la investigación fue identificar las dinámicas familiares en términos de cohesión y adaptabilidad de las familias de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Los Llanos en el marco de la pandemia por COVID-19. Los instrumentos utilizados fue una encuesta de caracterización sociodemográfica en la cual pues buscaba conocer el contexto de las familias. Se utilizó una entrevista semiestructurada y por último se utilizaron los grupos focales. ¿Cómo fue el procedimiento y el análisis de los resultados? Se divide por 4 fases. La primera fue el acercamiento a la comunidad estudiantil con la finalidad de conocer cuáles eran esos participantes que cumplían con los criterios de inclusión y que desearan participar de manera voluntaria. Entre los criterios de inclusión fue que vivieran durante la pandemia con la familia, durante el confinamiento con la familia, y que estuvieran estudiando durante el confinamiento. La segunda fue la recolección de la información, en la cual se aplicaron los instrumentos como la encuesta sociodemográfica, la entrevista semiestructurada. El tercer fue el procesamiento de la información. La tercera fase, en la cual se realizó la transcripción de todas las entrevistas, se hizo lecturas y relecturas con la finalidad de identificar cuáles eran esos códigos. Pasaron por 3 personas para la identificación de esos códigos. Una vez se tenían identificados los códigos, se empezó a generar las subcategorías para luego generar las categorías emergentes de las narrativas. La cuarta fase, que fue el análisis de la información, se tuvo en cuenta esas categorías preestablecidas, se utilizaron la teoría fundamentada como la codificación y la saturación de la información, con los resultados que nos arrojó los grupos focales, con la finalidad de hacer un cruce con estos dos resultados y poder conocer esas categorías netas de la investigación. Nuestra muestra fueron los estudiantes de enfermería. Se tomó 2 estudiantes por cada semestre, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, para un total de 18 participantes y como tal 18 entrevistas, perdón. ¿Cuáles fueron esos resultados? Entre los resultados de las características sociodemográficas, tenemos que los estudiantes de enfermería tienen una edad entre 19 y 24 años, el 88,9% de los entrevistados. El grupo poblacional vulnerable principal es víctimas del conflicto armado, seguido por afrodescendientes, seguido por desplazado, en un total de un 16,8% de nuestra muestra, hacían parte de estos grupos poblacionales. El siguiente es que el 44,3% de los estudiantes conviven con 4 personas. También quiere decir que la familia estaba compuesta por 4 personas, y el 38,9% de las familias tienen una persona o un familiar con hipertensión o con diabetes. Lo cual también nos indica una sobrecarga del cuidado que presentan las familias, y más durante la pandemia por la limitación del acceso a la salud. ¿Cuáles fueron esas categorías emergentes?
fueron dos categorías macro, que fue medidas adaptativas y relación familiar. Esas fueron nuestras dos categorías. ¿Cómo las definimos? Medidas adaptativas como roles y procesos de adaptación que se realizaron durante el confinamiento por COVID-19, y la relación familiar se define como se encuentran las interacciones de los integrantes de las familias antes, durante y después del confinamiento. Medidas adaptativas se compone por 4 subcategorías, que son ajustes familiares, prevención de la enfermedad, redes de apoyo y roles familiares. La categoría de relación familiar se compone por 5 subcategorías, como afectividad familiar, conflictos familiares, resolución de conflictos, relación con personas externas y convivencia. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Logramos evidenciar que hubo un cambio de roles que se generó tanto transitorio como permanente para algunas familias. También surgieron varios procesos de adaptación en las cuales se vio que realizaron estrategias para el manejo de conflictos. Una de las estrategias que utilizaron para el manejo de conflictos fue aumentar los espacios del diálogo, designar a una persona como modulador para la resolución de los conflictos. También generaron estrategias para la convivencia, como compartir actividades, principalmente los juegos de mesa. También se evidenció que la afectividad familiar mejoró durante el confinamiento, dado que compartieron más y pues mejoraron los lazos dentro del círculo familiar. Para la mayoría de los estudiantes el confinamiento fue algo positivo para la mayoría, dado que mejoraron las relaciones intrafamiliares. A pesar de que se presentaron conflictos familiares, lograron generar estrategias para la resolución de estos y pues así lograron fortalecer estos lazos. También se identificaron que algunos estudiantes presentaron cuadros de tristeza, ansiedad, depresión, y la mayoría no tuvieron un acceso o no tuvieron un servicio oportuno de manera asistencial. Solamente una persona tuvo un manejo desde el punto asistencial, en la cual pues tuvo acceso a esos servicios, pero pues los demás no tuvieron esas redes de apoyo. Finalmente, esta investigación surge con la necesidad de conocer cuál es la perspectiva latinoamericana de estos procesos de adaptación que surgieron durante la pandemia, esto con la finalidad de ser un insumo para las universidades para generar un bienestar, unas estrategias o políticas de bienestar universitario, y así como también para las políticas nacionales conozcan este tipo de situaciones que se presentaron, este tipo de estrategias, y sobre todo fortalezcan las redes de apoyo de las familias. Gracias por su atención.